Convención sobre la condición de los extranjeros, presentada por Emérica Tobar, Daniel Escamilla y Rocío Salas. ¿En qué consiste? ¿Qué es? De acuerdo con las encuestas y censos realizados por el INEGI, un inmigrante internacional es toda persona residente en el territorio nacional que se declara haber nacido fuera de México. Esto aun y cuando dicha persona sea mexicana por naturalización o provenga de padres mexicanos por nacimiento o naturalizados. Es por eso que se crea el primer tratado considerado de derecho internacional privado, esto en México, que fue la Convención sobre la condición de los extranjeros, que fue firmada en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928, donde varios países este mismo año ratificaron, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, etc. Teniendo en cuenta esta convención, México ratificó para esta el 25 de marzo de 1931. En esta convención hablamos de que los estados tienen el derecho de establecer por medio de las leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en su mismo territorio. Asimismo, los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, a la jurisdicción y a las leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las convenciones y tratados. Como parte, el gobierno mexicano hace la reserva que por lo que concierne en el derecho de expulsión de los extranjeros, instituido en el artículo 6 de la misma convención, dicho artículo será siempre ejercido por México en la forma y en la extensión establecidas por su ley constitucional. Límites y alcances. La convención también tiene ciertos límites y ciertos alcances, y dentro de ellos están los siguientes. Según el artículo primero, uno de los alcances es que el Estado tiene la facultad de regular mediante las leyes si se le otorga o no la entrada a un particular a su territorio. Otro alcance podría ser, como lo dice en el artículo tercero, donde establece que los extranjeros están obligados a ciertas contribuciones ordinarias y extraordinarias. Dentro de estas incluyen también los empréstitos forzosos. Esto se refiere a una especie de préstamo la cual el particular está obligado a brindársela al Estado. Otro alcance, según el artículo 6, que por motivo de seguridad pública o cualquier otra razón, el Estado tiene la facultad de expulsar al extranjero de su territorio, ya sea domiciliado, que sea residente o que simplemente esté pasando por el territorio. Como lo mencioné, también existen límites dentro de la convención. Por ejemplo, el artículo 2 establece que el Estado no puede obligar a un extranjero a servir en el servicio militar. El Estado solo les podrá asignar puestos como en la policía, en los bomberos o cualquier otro puesto de ese tipo, mientras este no incluya dentro de ello la guerra. El artículo 7 también establece que otro de los límites es que un extranjero no puede participar en actividades políticas dentro del país. En caso de que éste lo haga, obviamente se sancionará dentro de la ley. Ámbitos de la Convención. Ámbitos de aplicación. El concepto de ámbito tiene su origen en el vocablo latino ambitus y permite describir el contorno o límite perimetral de un sitio, lugar, espacio o territorio. La idea de ámbito, por lo tanto, puede presentarse como aquella que refiere al área que esté contenida o comprendida dentro de ciertos límites. El ámbito de validez de las normas del derecho internacional debe ser considerado, según Kelsen, desde 4 puntos de vista: el espacial, el temporal, el material y el personal. El ámbito espacial es la porción del espacio en que un precepto es aplicable, y si nos colocamos en el primero de los 4 ángulos visuales al que alude Kelsen, descubriremos que los preceptos del derecho pueden ser generales o locales. Pertenecen al primer grupo los vigentes en todo el territorio del Estado, al segundo los que solo tienen aplicación en una parte del mismo. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, por ejemplo, está integrado por normas generales. El civil de Distrito Federal, en cambio, tiene un carácter local y, como su nombre lo indica, si aplicamos el citado criterio al derecho mexicano, descubriremos que en nuestro país existen desde ese punto de vista 3 categorías de leyes, al saber, son federales, locales y municipales. Esta clasificación se basa en los preceptos de la Constitución relativos a la soberanía nacional y la forma de gobierno.
Las federales son aplicables en toda la República, las locales en parte de las integrantes de la Federación y territorio nacional, y la tercera, que son las municipales, en los territorios del municipio libre. Las normas jurídicas temporales nacen a la vida jurídica a partir de una fecha cierta, que puede ser la fecha de entrada en vigor de una ley que se publique en un diario o periódico oficial. De igual manera, podrían tener una fecha en que dejan de estar en vigor, pero regularmente son de carácter permanente e indefinida. Esta está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia, y podemos definir la primera, o sea la permanente, como aquella cuyo ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano, y la segunda como aquella cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio. Por ejemplo, tenemos lo que puede darse el caso de que una ley indique desde el momento de su publicación la duración de su obligatoriedad, y en esta hipótesis pertenecen a la primera de las dos categorías. En la hipótesis contraria, o sea la indefinida, pertenece a la segunda. También tenemos el objeto material de las normas jurídicas que deriva del objeto que regula la norma. Así pues, tenemos normas administrativas que regulan la naturaleza y las funciones de los órganos encargados de la administración pública. Por ejemplo, citaremos algunas disposiciones del derecho patrio. El artículo 6 del Código Civil del Distrito Federal dice que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público. Cuando la renuncia no perjudique a derechos de terceros, el artículo 8 del propio ordenamiento dispone que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Por último, tenemos la personal. La norma jurídica tiene validez para toda la sociedad o parte de ella. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución establece: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución lo establece. Esto quiere decir que las normas se aplican a todos los individuos que se encuentren dentro del país, mexicanos, extranjeros, mujeres, hombres, católicos, judíos, etc. Asimismo, es importante aclarar que esta norma, al referirse a todos los individuos que se encuentran dentro del país, alude a un grupo pequeño de individuos con respecto a los que habitan en el resto del mundo, ya que de otro modo sería una norma destinada al género humano. Tenemos, por ejemplo, la sentencia que condena a Juan Pérez a 20 años de cárcel por la comisión de un homicidio, y es una norma individualizada, ya que solamente es aplicable al acusado, pero el fundamento del fallo reside a una norma genérica, según la cual quienes den muerte a un semejante en tales o cuales circunstancias deberán sufrir tal cual la pena.